Es la última clase de este curso, de la parte de prácticos, y esta es una clase que va a ser un poco curiosa, porque el plan original que yo tenía para esta clase era que fuera la primera clase de literatura helenística, entonces íbamos a hablar un montón de literatura helenística, y qué es la literatura helenística, y bla, 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 y todo eso murió cuando di la clase pasada del teórico de literatura helenística. Entonces, ya toda la primera parte de mi clase perdió su relleno. Así que vamos a entrar mucho más de lleno directamente al texto que nos ocupa hoy. Recuérdenme una cosa que me quedé pensando cuando venía. ¿Hablé que es un idilio yo? ¿En el teórico de Teócrito? Sí. Bueno, me parecía que lo había dicho. Tenía esperanza de no haberlo dicho llenar con eso. Bueno, la clase de hoy va a estar concentrada en el idilio 24, que es el mejor representante que tenemos del epílion helenístico. ¿Qué es un epilio? Bueno, esencialmente un epilio es una épica breve, que eso es lo que quiere decir la palabra. Es el diminutivo de épica. En realidad no, vamos a hacer el diminutivo de epos. Epos es épica. Ustedes saben que, quizás no lo saben, bueno, lo dijimos, pero epos es una palabra que quiere decir discurso, palabra, y también se refiere a la épica. Y epilion es la forma de diminutivo, o sea que es una epiquita. Un epilio es una epiquita. Nosotros tenemos en el canal una clase específica sobre épica breve, donde yo entré en más detalle de lo que voy a poder entrar acá, por cuestiones técnicas, pero donde mencionaba justamente el problema, y lo traigo a corazón porque no me gustó cómo terminó quedando, el problema de cómo definimos qué es una épica breve. ¿Y de dónde sale la épica breve? Porque tradicionalmente hay un supuesto de que ok, la épica arcaica es Homero, ¿no? Y Homero tiene 15.000 versos, la Ilíada, la Odisea. Al promedio entre las dos, ¿no? Porque es un poco más de la Ilíada y un poco menos de la Odisea. Bastante menos de la Odisea. La Odisea tiene 13.000 y pico. O 12.000, ¿no? Bueno, no tanto. Pero, si nosotros pensamos ya en Hesíodo, por ejemplo, los textos de Hesíodo son bastante más breves que los textos homéricos. Y si bien uno diría la teogonía no es épica, la Hermosidad no es épica, Escudo de Heracles sí es épica, el catálogo de heroínas también es épica y casi con certeza ninguno de los dos tendría más de unos miles de versos, unos pocos miles de versos. Por lo demás, los trabajos actuales sobre el ciclo épico tienden a asumir que no son poemas de 15.000 versos el ciclo épico. Aunque esto por supuesto es complicado, y lo que es más seguro es asumir que no toda vez que un poeta arcaico, un rapsoda arcaico se ponía a cantar 15.000 versos. Bueno, en realidad nunca se ponía a cantar 15.000 versos porque se moría mucho antes de llegar, pero nunca hacía una serie de performances continuas para llegar a 15.000 versos. Que son maneras raras de decir performance, que me sale. Performances, que son unas performances. Entonces, la idea de que el epilio no es una épica breve, que es un invento helenístico, este concepto del epilio como épica breve, es bastante extraña si lo pensamos solamente en términos del largo. A esto le tenemos que sumar que para el periodo helenístico la épica continuaba, por supuesto, ejecutándose, la épica rapsódica y... vamos a checar si está saliendo bien el video, ¿no? Falta eso. Perfecto, 10 minutos. Mejor con desconfianza. Bueno. ¿Qué es lo que tenemos para la épica del periodo helenístico, además de la épica tradicional? Tenemos los poemas de fundación de ciudades. Este es un género que aparentemente empieza en la época clásica ya, pero en la épica helenística se vuelve bastante popular y Apolonio de Rodas tiene aparentemente una composición que era la fundación de Alejandría. Y estos poemas, de vuelta, difícilmente fueran poemas extremadamente largos. Cuanto más sabemos, que no es mucho, pero cuanto más exploramos los fragmentos de literatura griega y de épica griega que tenemos, más parece ser que la Ilíada y la Odisea son la excepción que la regla.
respecto a la extensión de lo que sería una épica griega tradicional. Entonces, si lo pensamos desde el punto de vista de la extensión, bueno, ok, puede haber 3.000, 4.000, 5.000 versos, como el poema de Apolonio de Rodas, las Argonáuticas, que tiene unos 4.000 y pico, 5.000 y pico, perdón. Y después está el Epílogo, que sería una épica de 1.000 versos o menos de 1.000 versos, una épica cortita. Nosotros vamos a ver Trifiodoro el viernes, que es un texto que ya tienen en el campus y recomiendo enfáticamente que lean, además de por la clase, porque es un texto hermoso. 600 versos. Bueno, hay un Epílogo, sería como una épica chiquitita de 600 versos. Pero, más o menos, porque la Hécale de Calímaco, que es considerada tradicionalmente un Epílogo, casi con certeza tendría unos 1.000 y pico. El caso de Elilio 24 sería un ejemplo de épica breve, bien breve. Como vamos a ver, tendría unos 150 versos. Pero una vez más, solo por el criterio del largo tenemos un problema. Y la explicación de esto es que en realidad el epílion helenístico, el epílion alejandrino, no es un epílion, no es una epiquita solamente por el largo. El largo es importante en términos de que quizás, no podemos estar seguros, pero quizás se introducen estas épicas súper breves, como el Idilio 24 de Teócrito o el Idilio 25, pero no es lo específicamente más significativo. Lo específicamente más significativo es el enfoque, es cómo se relata la épica, sobre qué se hace épica y cómo se hace esta épica. Y para eso tenemos que entender algo de la cultura helenística, de la cultura artística helenística, como un todo, que es una cultura que, vamos a decirlo de la manera más manualística posible, pone un énfasis muy marcado sobre lo humano, y sobre el detalle, y sobre el realismo. Es una literatura, es una cultura de una atención al realismo que es absoluta, es una cultura muy renacentista en ese sentido, ¿no? El ideal es la imitación de la realidad en su forma más completa. Y vamos a ver unos ejemplos con Heracles dentro de un rato, dos ejemplitos muy específicos y van a ver por qué es un ejemplo. Digamos que vamos a ver unos ejemplos y se va a divertir. Y eso, esa atención a la realidad, esa atención al humano, es lo que vemos en el epílogo helenístico, en la manera en que la épica está relatada. Porque los dos grandes ejemplos de epílogo helenístico que tenemos, son más de dos, pero dos, vamos a marcar estos dos que son el epílogo 24 de Teócrito y la Hécale de Calímaco, hay una marcadísima atención a la realidad humana de los personajes y no a sus hazañas épicas. Vamos a ver esto cuando veamos el Idilio 24, pero yo les comento rápidamente. La Hécale de Calímaco es un texto fragmentario, es un texto sobre Teseo, y es un texto que se concentra particularmente en la historia de un personaje que se llama Hécale, justamente, que es una anciana que vive en una casucha en Maratón, en la zona de Maratón en el Ática, y lo que hace es recibir a Teseo porque estaba lloviendo. Teseo está yendo a matar al toro del Maratón, que es una de las grandes hazañas de Teseo, y en el camino le agarró una tormenta fuerte, vio la casucha de Hécale y dijo: knock knock, ¿me puedo pasar que me mojo? Y Hécale lo recibió, y el poema épico es sobre eso. Y hay una muy evidente atención en los textos que tenemos a todo lo que tiene que ver con ese aspecto humano, tanto de Teseo como de Hécale. Algo parecido pasa en el Idilio 25 de Teócrito, que es sobre el león de Nemea de Heracles, pero no es el episodio, no es la muerte del león de Nemea específicamente, sino se concentra en un episodio del mito del león de Nemea, en donde Heracles es recibido por, no me acuerdo, tendría que haberlo pasado antes, perdón. No me acuerdo quién era una prueba, tiene un intercambio con un personaje común de la zona de Nemea. Entonces, esta epiquita, este epílion, no es solamente chiquito porque es breve, es chiquito porque se ocupa de lo que es chiquito. Frente a la grandilocuencia monumental de la épica que se ocupa de lo que es
inmenso y fuera de cualquier escala humana, esta épica es lo cotidiano, ¿no? El Ulises de Joyce, pero bien hecho y divertido, y legible. Siempre digo lo mismo y lo traigo, creo que lo dije, dado que siempre dije lo mismo, es probable que lo haya dicho la última vez, no hay nada más moderno que la poesía helenística. Donde todos estos tipos de siglo XIX que se creían wow, somos la vanguardia, estamos renovando todo lo hicieron los helenísticos 2000 años antes, todo. Y más todavía, hay cosas que tardaron hasta más pasado en la mitad del siglo XX, nadie se le ocurrieron. Y lo vamos a ver en el libro 24 de manera muy marcada, la forma en que toda la construcción de esta hazaña épica de Heracles está armada de forma tal que es el retrato de una escena cotidiana, no una hazaña épica. Y particularmente lo vamos a ver en contraposición a una de las fuentes muy evidentes que está usando Teócrito, que es Píndaro, la Nemea primera de Píndaro. Bien, entonces, ¿qué es lo que relata el idilio 24 de Teócrito? Esencialmente, el grueso del relato que tenemos, vamos a decirlo de otra manera. El texto está dividido en dos partes. En la primera parte se relata un evento muy conocido que está en todos los libros de mitología, que es la muerte de Heracles, la muerte por parte de Heracles de las dos serpientes que Hera envía a matarlo cuando está en la cuna, celosa de Zeus, ¿no? Ustedes saben que Hera siempre quiso matar a Heracles, hasta que de hecho lo logra, y básicamente dice, Heracles se convierte en un dios, y ya está todo bien, una vez que te maté, estamos bárbaros. Y es básicamente eso. Una vez que lo mató, la relación mejoró muchísimo. Es notable de cuánta gente se puede decir eso. Una vez que lo mató, la relación anduvo bárbaro. Y estos intentos de matarlo comienzan ya desde que Heracles es un bebé, con este episodio de las serpientes. Esa es la primera parte. La segunda parte consiste sobre todo en lo que sería la crianza de Heracles. La primera parte, que va hasta el verso 102, sí, digo bien, hasta el verso 102, y a su vez está dividida en dos secciones. Hasta el verso 62 tenemos el relato propiamente de la noche de las serpientes, y desde el verso 62 al 102, digo bien, el 63 al 102, tenemos la profecía de Tiresias a partir del evento de las serpientes. De 103 en adelante tenemos lo que parecen ser de vuelta dos partes, pero a partir de 134, si yo no recuerdo mal, ahora lo vamos a ver, el texto está completamente roto. ¿Por qué está roto si todo el resto de los hilios de Teócrito están bien, ¿no? Ustedes vieron la colección de hilios de Teócrito, todo se lee perfecto, bonito, hermoso, no hay problema, y de repente decimos, acá está todo roto. Bueno, lo que nosotros tenemos en los manuscritos es la parte que está bien, básicamente. Esa es la parte que nos transmiten los manuscritos, pero un papiro que apareció con los textos de Teócrito, con la colección de libros de Teócrito, nos trajo un montón de versos adicionales de este mismo texto. Cosa que confirmó una intuición que, si ustedes leen hasta donde termina el texto, en la parte que se lee, podrán tener rápidamente, que es como que de repente termina el texto y es como, ¿por qué termina acá? Digo, termina y termina porque de repente. Existe una explicación de eso y se ha ofrecido una explicación de eso, no me voy a detener, pero tiene que ver con la Nemea primera de Píndaro, que termina igual. La Nemea primera de Píndaro es una de las pocas Nemeas, uno de los pocos textos de Píndaro que terminan en el mito. Ahora yo les voy a leer una parte. La Nemea esta de este poema de Píndaro, a diferencia, ustedes recuerdan que siempre hablamos de los eminicios que vuelven a la ocasión al final. Bueno, este no lo hace. Este de repente termina el mito y se acabó. Rebotó el cheque. Y no le quiso terminar el poema. Entonces la conjetura original era que, bueno, no, en realidad el libro 24 de Teócrito está imitando este final abrupto pindárico, y bien podría ser, pero aparentemente no, porque el papiro sigue unos 30 versos que no se leen nada. O sea, ese es el papiro más odioso de todos, porque simplemente dice, sí, seguí un montón, pero no se lee nada, hay palabras sueltas.
Al final, Fantuzzi Hunter, que tiene un libro muy conocido sobre literatura helenística y tiene una sección como de todos los principales textos, sugieren que hay como una suerte de saludo hímnico, Heracles, y hay algo, pero está tan roto, que el nivel de generosidad que hay que tener para darles la razón es inmenso. Es como a los locos, hay que decirles sí porque hay que decirles que sí. Pero es muy difícil efectivamente decir algo con algún grado de certeza. Lo único que sabemos es que sería. Así que deprímanse porque esto es simplemente para deprimir. Seguir y no sabemos cómo. Naturalmente la parte más interesante para nosotros es la primera, porque es la que, además de que la que se lee mejor, es la que está cerrada y claramente está bien delimitada, además de que es la que retoma claramente el texto de Píndaro y nos permite un juego interesante de contrastes. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es... ¿Empiezo por acá? Sí, voy a empezar por acá y después vemos el texto. Y recemos que nos alcance la... ¿Cómo relata este texto la Nemea primera de Píndaro? Bueno, en primer lugar, lo primero que tenemos que saber es que divide el episodio en los mismos dos segmentos. Porque en la Nemea de Píndaro tenemos una primera parte donde se relata el ataque de las serpientes y una segunda parte donde se relata la profecía de Tiresias. En discurso indirecto, aunque si ustedes van a la edición de Gredos, ese discurso indirecto en realidad está marcado entre comillas. Es medio ambiguo si es discurso directo o discurso indirecto, algo muy típico de la poesía arcaica. Pero el principio es que el punto es que está dividido el texto también con la profecía de Tiresias. Entonces, les leo unas partes. Como él, viene narrándolo, como él, hijo de Zeus, tan pronto como de las entrañas de su madre, escapando a los dolores del parto, vino con su hermano gemelo a la luz admirable, como él no pasó inadvertido a Hera de áureo trono cuando yacía en pañal de color azafrán, sino que la reina de los dioses en su corazón irritada envió serpientes al punto. Relata básicamente la reacción de Heracles, lo podemos saber después. Espanto insuperable sacudió entonces a las mujeres que prestaban ayuda, por cierto, junto al lecho de Alcmena, y aún ella misma por sus propios pies sin abrigo saltó de la cama e intentaba asimismo rechazar la violencia de los monstruos. Pronto acudieron unidos los jefes cadmeos con sus armas de bronce y agitando en su mano la espada de la vaina desnuda llegó Anfitrión, de cuitas lacerantes herido. Pues a cada uno por igual atormenta lo que atañe a su casa, no me pindari casi la hay, y todos llegan, ven a Heracles y todos se ponen contentos. E hizo llamar, esto es Anfitrión, al egregio poeta de Zeus Altísimo, al veraz adivino Tiresias, y a él reveló y a la concurrencia toda a qué destinos tendrá de entregarse aquel niño, básicamente predice los trabajos de Heracles, y finalmente la recompensa de sus trabajos grandes en las felices moradas, y habiendo recibido a Hebe floreciente por esposa y celebrado banquete nupcial ante Zeus, el hijo de Crono, el orden sagrado a la vara. Entonces, ¿qué es lo que hace Píndaro con esta anécdota? Observen cómo hay una construcción épica justamente de este episodio, posiblemente tomada, sí, de algún texto épico sobre Heracles. Hay varios, sabemos que había varios, y había seguramente, además de varios cientos de textos rapsódicos, que no estaban conservados ni siquiera para los propios griegos. Tenemos la intervención de Hera, pero después tenemos a Alcmena, las mujeres de la casa, los varones cadmeos, Anfitrión, todos yendo a luchar con las serpientes, como un ejército que va a luchar contra las serpientes, frente a Heracles que las mata, básicamente, y las mata en un detalle épico que está relatado y que sale el tiempo. La intervención de Tiresias está convocada por Anfitrión, y lo que hace Tiresias es predecir los grandes logros épicos de Heracles, los trabajos y la divinización. Entonces, mantengan esto en la cabeza para lo que vamos a ver ahora. Frente a esta fuente, vamos a hacer lo humanamente posible para que dures.
les voy a mostrar ahora otra fuente distinta, de otra índole completamente diferente. Respecto a la cultura helenística de la que estábamos hablando. Lo que vamos a ver a continuación son dos. Empecemos por este. Dos estatuitas. Son más o menos así. Que representan justamente este episodio. Esta es la primera, es la más feucha de las dos. Esta es la parte de atrás. Y esta es la parte de adelante. Como pueden ver, es bastante feucha. Está bastante mal hecha. Pero noten la atención a la construcción de la imagen del bebé, las serpientes y la gesticulación de las serpientes siendo estranguladas, ven como tienen la boca así abierta, y el bebé mirándolas. Una estatua que no es helenística, pero probablemente sea una imitación o inspirada en una estatua helenística, y acá tenemos una versión bastante más bonita. La parte de atrás. Y acá está la parte de adelante, mucho más completa. Y esta es, como pueden ver, mucho más linda. Y mejor conservada también, la otra estaba más gastada. Observen primero el rostro del niño, en el gesto. Primer detalle bien del propio del arte helenístico. Tendría que haber traído otra. Pero no sé cómo preguntarlo sin dar la respuesta. No importa, no pregunto y listo. Observen cómo esto es una foto. Pero no es solo una foto por el realismo. Es una foto porque capta un momento de una escena. Ustedes pueden ver acá lo que está pasando, más allá de que la imagen esté congelada. La serpiente, una de las dos serpientes claramente se está enroscando en el brazo. La otra está tratando de sacudirse mientras el bebé la aprieta y con este brazo trata de alejar. Toda la situación que está sucediendo, ustedes pueden inferirla a partir de esto. Y esto es el arte helenístico. El arte helenístico es un arte de inferencias, de implicación, es un arte de lo tácito y de construir mucho a partir de poco. Esto es una imagen vívida y se la comparan con el arte clásico es estático. El arte arcaico y clásico es estático, es un arte de figuras quietas, paradas. Esto no. Esto si hay algo que no es estático. Casi pueden ver a la serpiente moviéndose por el brazo del bebé. En el mismo sentido, observen. No me deja así. El rostro del bebé, virulentamente realista. Para citar el uso virulento. Y el rostro apacible del bebé, matando a la serpiente, que es lo que hace de a Heracles. Porque este es Heracles, porque está matando a dos serpientes, está como si no pasara nada. En contraposición no lo conecté. En contraposición justamente a Heracles, la serpiente está. Bueno, justo desde este ángulo no se ve mucho. A ver si el siguiente. Te voy a cerrar, ¿no? Acá ven a la otra serpiente, que acá está el rostro. Pasa que esto está medio roto, me parece que no. Apenas se llega a ver. Está la otra serpiente. Está la cabecita. O la cola, no estoy muy seguro. Pero está medio rota esa parte. Y acá sí, acá ven bien el rostro de la otra serpiente con la lengua, se llega a ver acá esta puntita de la lengua, tratando de escapar, ¿no?
Entonces, esta imagen de este Heracles que mata a la serpiente es un Heracles que nos transmite toda la escena de que está relatando, pero también es profundamente realista, porque es un bebé y no tiene todos los pliegues del cuerpo del bebé. Este es un bebé que está matando a dos serpientes, pero también es Heracles. Bueno, tomé esto en cuenta cuando ahora veamos Teócrito, porque esto es Teócrito. Bien, vamos al texto entonces. Usando solo el proyector dura más. Acá. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? Acá 140 era la parte que se leía. Acá yo les puse una partecita, este es el cierre del texto, la partecita que está rota. Un par de palabras que se llegan a leer y siguen unos 25 versos, pero está todo así. Se llegan a leer algunas palabras sueltas, pero nada que permita reconstruir ni siquiera de qué se está hablando. Bueno. A Heracles, que tenía 10 meses antaño, a la princesa de Midea, a Alcmena y a Íficles, que era una noche más joven, tras bañarlos a ambos y hartarlos de leche, los depositó en un escudo de bronce, que de Perelao caído Anfitrión había arrebatado bella. ¿Vieron que yo les había dicho la semana pasada que hay como una moda a partir de este momento en Grecia de que todo el poema se resuma en el primer verso, o en este caso en la primera frase? Bueno, efectivamente, eso es exactamente lo que pasa acá. Comenzamos con Heraclea, a Heracles, que es un comienzo propiamente épico, ¿no? Como Menin, Andar, comienzos de Ilíada, de Odisea. Comienzos que nos establecen el tema del poema. Pero noten que no tenemos invocación a la musa. No tenemos invocación de ningún tipo, no tenemos proemio directamente. El texto empieza directamente con la narración. Un modo de narración un poco más pindárico, un poco más de la lírica, propio de la lírica, pero también muy adecuado para un texto mucho más corto. Y una vez que tenemos a Heracles, el poeta agrega que tenía 10 meses. El narrador agrega que tenía 10 meses. Entonces, el tono épico que inicia con Heraclea inmediatamente se da vuelta con el de 10 meses. O sea, voy a contar una historia sobre Heracles, pero sobre un bebé. Heracles. Antaño, Poc, la princesa de Midea, que es Alcmena justamente, y ahí Íficles, bla 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 bla. Pero me quiero detener un segundo en la princesa de Midea. Acá tenemos otro elemento muy helenístico. Voy a ir re despacio. Cósenlo porque en este voy a ir verso por verso. O sea, Wodi, la verdad no importa, pero voy a hacerlo porque me queda 1 hora y 20 de clase. Ahora sí no voy a llegar a llenarlo. La princesa de Midea, ustedes pueden ver que tenés que saber mucho de poesía, de mitología griega para saber qué corno es Midea y quién es la princesa de Midea. Bueno, eso es un recurso muy helenístico. Hablábamos la semana pasada de todas las alusiones, geográficas en el Ilio I y este uso de referencias geográficas que son oscuras. Bueno, lo mismo pasa con las referencias mitológicas. Empezar con esta Jamineatis, que es la princesa de Midea, nos dirige a, bueno, esto es para entenderte, tenés que saber de qué estoy hablando. Pero inmediatamente aclara que es Alcmena y nos alivia el problema, algo también un movimiento también muy propiamente helenístico, que es voy a ser difícil, pero solamente si te diviertes. Si no te diviertes, no voy a ser difícil. Hay otros que son difíciles consistentemente. Teócrito es como de los que les gusta jugar un poco. Se pone difícil en un verso y en el verso siguiente te la hace fácil. Lo veíamos la semana pasada, lo veíamos con el Ilio primero cuando se establece el Etna como, Sicilia como escenario, en donde tenemos 3 referencias geográficas recontra difíciles de Sicilia, pero la última es el Etna.
Y el Etna, todos sabemos que está en Sicilia. Era fácil el Etna. Entonces, acá tenemos algo parecido, empezamos con esta idea de la princesa de Midea y seguimos con Almena. Tranqui, yo te tengo. Si van a Licofrón, por ejemplo, que es un autor extraordinariamente divertido, no hubiera puesto Almena, nunca. Licofrón es un autor, ya puedo hacer propaganda, tenemos un teórico sobre Licofrón en el canal. Licofrón es un autor helenístico de un poema épico sobre Troya, el trímetro yámbico, en donde nunca se nombra ningún héroe ni a ningún dios. Todo es alusivo. O sea, nunca se dice Aquiles, por ejemplo. Ni Héctor, ni nadie. Es la profecía de Casandra sobre la caída de Troya, cuando Paris está partiendo para Esparta a buscar a Helena. Y entonces es todo el lenguaje profético. Y es impresionante, es muy divertido. Pero es imposible de leer, no se entiende nada. Uno lee todo el poema y no sabe que terminó de leer el poema y no sabe qué pasó. No tenés idea que acaba de leer. Literalmente hay que poner una nota cada 2 palabras para entender qué está pasando. La edición de Gredos, que no es la mejor, la traducción es bastante mala, pero tuvo la diferencia de traducir una glosa helenística, perdón, glosa imperial, glosa bizantina, sobre el texto, que esencialmente cuenta todo el texto de manera que se entienda. Entonces, si van al texto griego, arriba tienen el texto de Licofrón y abajo tienen la versión bizantina, donde de hecho se está explicando qué está pasando. Y lo recomiendo enfáticamente. No se pierdan Licofrón porque es una experiencia muy divertida. Y ahí Fídias tiene una noche más joven, tras bañarlos a ambos y hartarlos de leche. Y este tercer verso nos establece el escenario, pero nos establece el escenario, noten, en una forma que nos dirige directamente a la cotidianeidad. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, la madre los bañó y los está acostando. Ahora los va a acostar en el escudo de bronce. Ahora vamos a hablar del escudo de bronce. Pero los bañó y los está acostando. Son 2 grandes personajes épicos, pero son 2 bebés a los que la madre los está acostando. Y de hecho, observen también que tenemos Heracles Alcmena en los 2 primeros versos, y estos van a ser los 2 protagonistas del texto. Particularmente Heracles a lo largo de todo el texto, pero en la primera parte Alcmena de forma clara y contundente. Y esa es una primera diferencia muy clara con el texto de Píndaro. En el texto de Píndaro Alcmena aparece, pero Alcmena está como en el grupo de todas las otras personas de la casa. Acá Alcmena va a ser la protagonista de toda esta escena. Más que Heracles incluso. Venga, así trabajamos. Es un toque, cerramos el curso dándole un toque de lengua y cultura griega a esto, viendo verso por verso cada cosa. Esto es muy así trabajamos. Así que esta es como la prueba de si yo quiero seguir por acá. Si esto les gusta, bienvenidos. Bueno, y los depositan en un escudo de bronce. Y en realidad estoy yendo rápido, podría ir más lento todavía. Los depositó en un escudo de bronce. Con este escudo de bronce hay 2 historias interesantes, ¿no? Hay una historia interesante y un tema interesante. El primer tema, vamos a empezar por lo fácil, los depositan en un escudo de bronce. O sea, está bien, son 2 bebés, pero no son 2 bebés cualquiera. Son 2 bebés que duermen en un escudo. Y en un escudo que el padre, su padre anfitrión, habría arrebatado de un enemigo muerto, caído en muerto. Es el peso de acá abajo, está muerto. ¿Sí? Además, si me detengo en el video podría darle mucho más. Estoy conteniéndome de la forma más enfática que puedo. Entonces, ¿dónde duermen Heracles e Ífides? En un literal símbolo de la épica. El escudo de un enemigo caído. Piensen Arquíloco, pero Arquíloco al revés, ¿no? Arquíloco lo invierte esta lógica. Y acá tenemos otro aspecto de la literatura helenística que es interesante, sobre el que yo en general no me detengo mucho, porque creo que hay mucha fantasía sobre esto. Pero este en particular tiene una anécdota bastante clara. Hay un libro que se llama Seeing Double, de Susan Stephens.
Voy a escribirlo. No, era el otro, este. Porque es un libro que... No es que yo recomiendo, y recomendamos todos con la cara. De Stephens, del 2003, si yo no me equivoco. Y es esencialmente un libro completo sobre las alusiones egipcias que tiene la literatura helenística. La premisa del libro es que los poetas helenísticos introdujeron, los poetas alejandrinos particularmente, no los helenísticos en general, sino los alejandrinos, introdujeron en su literatura un montón de elementos del Egipto faraónico como parte del programa cultural de los Ptolomeos. Vamos a ver uno más de estos más adelante, que para mí es justamente un tanto excesivo, pero ahí estamos. Este es un poco más claro. Y Stephens justamente lo que hace es analizar a lo largo de toda la literatura helenística cómo los poetas contribuyen al programa cultural introduciendo alusiones egipcias constantemente, fusionando la cultura egipcia y griega. En muchos casos se generan resultados extremadamente interesantes. Hay muchos ejemplos de donde ella descubre realmente alusiones egipcias que son claras y contundentes y que realmente ilustran muchas cosas de la literatura helenística, y hay otros en donde este en particular es interesante porque esta idea del escudo de bronce no está en Pindar, no está en las fuentes anteriores, pero donde sí tenemos una referencia al escudo de bronce es en una anécdota que relata Eliano, el fragmento 485 de Eliano, si yo no me equivoco, 285, es el fragmento 285 de Eliano, que transmite la Suidas. No hay que decir la Suda, voy a decirlo todas las veces que lo diga porque tiene que quedar grabado. La Suda no existe, es Suidas, que es una persona. Suidas, que es la enciclopedia, una enciclopedia bizantina, un enciclopedista bizantino que nos dio una enciclopedia, transmite este fragmento de Eliano que cuenta que Ptolomeo Filadelfo fue colocado en un escudo por Ptolomeo Soter cuando era un bebé y se le puso un águila encima y lo empezó a proteger. Todo mentira, obviamente, es claramente mentira, pero muy propio de la propaganda de los Ptolomeos de somos dioses. Y de hecho los Ptolomeos se consideraban descendientes de Heracles. Se consideraban. Hacían que los demás los consideraran descendientes de Heracles, porque es la manera más adecuada de decirlo. Y Stephens justamente, no solo Stephens, pero en particular Stephens, vincula esta idea de Íficles y Heracles durmiendo en un escudo de bronce con esta anécdota de Ptolomeo. Ustedes no van a ver himno de Dios, ¿cierto? No voy a detenerme ahí. Entonces, esta alusión, esta referencia a los Ptolomeos es algo que va a volverse importante en la parte de Tiresias, como en la forma en que Tiresias predice o anticipa el destino de Heracles. Bien. Esos fueron los primeros 5 años. ¿Alguna pregunta? Y la mujer acariciando las cabezas de los niños les dijo: duerman mis bebés el dulce sueño del que se despierta, duerman almas mías, 2 hermanitos hijos seguros y felices, dichosos descansen y dichosos lleguen a la aurora. ¿Por dónde empiezo? Vamos a empezar por esto. ¿Les suena de algo esto? La madre. Muy bien, exacto. Esto es una muy evidente alusión al poema de Dana de Simónides, o vamos a ser más justos, porque todo el mundo asume automáticamente que es una alusión al poema de Dana de Simónides. Francamente, yo creo que lo es, por más de una razón, pero también es cierto que sería raro que las mujeres griegas no dijeran Geu de Geuda a los bebés, ¿no? Duerme, no es precisamente un rapto de poesía inspiradísimo, es como, necesito dormir. Pero la idea de una referencia a la canción de cuna de Danae, acá funciona por una razón que es muy obvia, y es que, ¿qué es lo que está pasando acá?
que Alcmena está haciendo dormir a los dos bebés en una situación que ella cree que es perfectamente normal, pero que en realidad es profundamente caótica y peligrosa. O sea que esto es una referencia, o podemos leer esto como una referencia del poema de Danae, pero invertida. Porque en el poema de Danae, el que duerme tranquilo es el bebé y ella está preocupada por lo que pasa a su alrededor. Pero acá, Alcmena está completamente ignorante de lo que está pasando a su alrededor, que es que ella le va a tirar dos serpientes encima en cualquier momento, y los bebés están durmiendo también, así que los bebés no cambian, pero ciertamente hay una inversión en el tema de que la madre no percibe el peligro en el que están los chicos a los que está durmiendo. Perdón, tercera cosa sobre el escudo. Noten la idea de dormir sobre el implemento defensivo del padre, como metáfora de que la herencia protege a los bebés, que en buena medida es lo que va a pasar, porque Heracles, recuerden que tiene esta naturaleza peculiar entre los héroes griegos, y es que cómo engendra a Heracles Zeus. No me digan acostándose con Alcmena, ya sé, específicamente cómo. Exacto. Se transforma en anfitrión cuando anfitrión se va de vacaciones. No, se va de viaje, se va a una de las conquistas épicas, quizás a matar a Pterelao, esa sería buena que sea justo cuando mató a Pterelao, la verdad no me acuerdo. No sé si lo sabe, si alguien lo sabe. Y Zeus aprovecha y se disfraza de anfitrión. Con lo cual, en el caso particular de Heracles, hay una fusión mucho más fuerte entre el padre putativo y el padre divino. Porque el padre putativo, que es anfitrión, de hecho es quien lo engendra, en cierta forma, a diferencia de la lluvia dorada de Perseo o el toro en el caso de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. El único personaje que Zeus engendra disfrazado de el padre mortal, como no es el único del que yo tengo registro, es Heracles. Entonces, duerman mis bebés el dulce sueño del que se despierta, duerman almas mías, dos hermanitos, hijos seguros y felices, dichosos descansen, dichosos llegan a la aurora. Además de la referencia, observen el tono de esta canción de cuna, que es una clara canción de cuna, mucho más transparente que en el caso de Simónides. Porque en el caso de Simónides está el tono de la canción de cuna, con el duerme niño, duerma al mar, duerma las desgracias, pero ahí está claramente ya mezclada con el contexto. Esto es una canción de cuna pura y simple. Con el encantamiento mágico, con esta canción del pensamiento mágico del sueño del que uno se despierta, porque naturalmente uno no le puede decir al bebé dormí sin decirle despertate, porque entonces el pensamiento mágico es el bebé no se va a despertar. Problema muy sistemático, entre paréntesis, entre las culturas premodernas. Así que era importante. Era completamente absurdo, inconsecuente, porque si el bebé se iba a morir igual, aunque les dijera que se despertara, pero bueno, la lógica está. Noten, por supuesto, el tono repetitivo, duerman, dichosos, etc. Hay varias cosas, pero bueno, el tono de canción de cuna está y construye esta escena de Alcmena como madre, que ya tenemos en la idea de que los bañó y los hartó de leche. ¿No? Alcmena está acá actuando como una madre común y corriente de Grecia. El único detalle que tenemos en este punto, hasta este punto de que no es una madre común y corriente, es, bueno, primero que es Heracles, pero incluso si asumimos que podemos dejar eso de lado, porque podemos, es el escudo de anfitrión. Así siendo, los acunó en el gigantesco escudo, y por si les quedaba alguna duda de que el escudo era importante, vuelve a mencionarlo, y los tomó de sueño. Mas cuando se vuelve a medianoche, la osa hacia poniente frente a Orión, me comí el tilde hoy, que luce su gran hombro. Entonces la taimada era dos terribles monstruos, espantosas serpientes de anillos oscuros, envió sobre el vasto umbral donde están las cóncavas jambas de las puertas de la mansión, ordenándoles devorar al bebé Heracles. Si ustedes recuerdan el pasaje de Píndaro que yo cité, Píndaro lo llama la áurea era. Un epíteto claramente de orden positivo, mientras que acá tenemos la Poliméjanos, que es la taimada, el traductor lo traduce como taimada y me gustó, porque efectivamente acá es claramente taimada. Con lo cual hay una construcción del personaje de Hera, esta es la única aparición de Hera en todo el texto,
como la mala de la película. Y lo es, claramente lo es, está fuera de debate que lo es. Observen inmediatamente antes otro detalle biblerístico, la identificación del punto de la noche de una manera bastante erudita, con la mención de la Osa y Orión, dos constelaciones. Generalmente siempre que aparecen constelaciones en la poesía helenística alguien piensa en Arato, que es el escritor de los Phaenomena, que es el texto de la poesía, un texto de poesía didáctica sobre constelaciones, enormemente popular y famoso en la antigüedad. Y siempre hay que buscar estas cosas a Arato y siempre uno encuentra que está citando a Arato de alguna manera o de otra. Pero lo importante acá marcar que no dice simplemente a medianoche. Nos da medianoche y nos da un detalle erudito sobre la medianoche. No es la medianoche, sino la medianoche donde pasa esto y esto y esto. Entonces, Hera envía a las serpientes y estas dos desenroscándose, ambas por el suelo, sus vientres ansiosos de sangre arrastraban y en sus ojos un fuego malo al avanzar brillaba y escupían espeso veneno. Entonces, noten que tenemos la primera escena donde se describe a los bebés siendo acostados y acá tenemos un relativamente extenso detalle, para lo que es el tamaño del poema, sobre la serpiente, sobre Hera espiándola, sobre la manera por dónde entrar a la casa y una descripción muy interesante visualmente sobre la conducta de las serpientes. Pero en el momento en que sus lengüetazos se acercaron a los niños, esto lo cambié yo, el traductor de Gredo pone algo así como el momento en que se acercaban a los niños con sus lenguas vibrantes o algo por el estilo, pero lo que dice Griego es esto, es sus lengüetazos se acercaban a los niños, y sus lengüetazos es una obvia metonimia, es el movimiento de la lengua que hacen las serpientes para detectar señales de calor en el ambiente y olor olfativas. Y eso es lo que se acerca a los niños, ¿no? Ese es un primerísimo plano sobre esa lengua bífida de las serpientes de cómo se van acercando, ¿no? Reptando. Entonces despertaron sabiéndolo absolutamente todo Zeus. Entonces despertaron sabiéndolo absolutamente todo Zeus, los hijos queridos de Alcmena, y surgió un resplandor en la mansión. Este resplandor es algo que también tenemos en el himno homérico de Demeter. Pasa cuando Demeter se manifiesta como diosa. Y se han construido algunas relaciones entre esto, para mí son un poco forzadas. Hay una más en el Oxígono, en algún lado. Más abajo, si no me equivoco. Pero lo vamos a ver más adelante. Manténganlo en la cabeza. Noten la ruptura, entonces despertaron sabiéndolo absolutamente todo Zeus, los hijos queridos de Almena. Antes de decir que son los hijos de Almena, se introduce a Zeus. Y es importante destacar que Zeus no había aparecido hasta ahora. O sea, todos sabemos que Heracles es hijo de Zeus, no es que necesitamos que nos lo expliquen, pero hasta este punto Zeus no había aparecido. Zeus aparece justamente interviniendo para hacer que los hijos de Almena se salven de la taimada Hera. Y la caracterización de Zeus es el que sabe todo. O sea, Zeus aparece caracterizado acá como omnisciente. Uno gritó inmediatamente cuando percibió las malas fieras sobre el cóncavo escudo y vio sus dientes despiadados y Ficles. Nos va a mostrar en paralelo las dos reacciones de cada uno de los chicos. Uno gritó y por supuesto que grité así, no había mucho misterio ahí que iba a gritar, y con sus pies apartó la manta de lana revolviéndose para huir. Ya lo habíamos visto en toda la parte anterior, pero observen acá esto que yo les mostraba con la estatua, ¿no? El detalle de cómo reacciona. No es simplemente el bebé gritó y estaba asustado. Lo que nos muestra es la reacción de un bebé ante algo que lo asusta. Patalea, tratando de alejarse, y cuando patalea, tira la manta al suelo. El otro, por el contrario, ahora se enfrentó con sus manos, Heracles, y sujetó a ambas con fuerte agarre, cogiéndolas por la garganta, donde el funesto veneno es producido por las mortíferas serpientes que hasta los dioses aborrecen.
No, voy a seguir. Los dos por su parte se enroscaron con sus anillos en torno al niño de tardo nacimiento, lactante, con nodriza, siempre sin lágrimas, pero los aflojaron de nuevo porque torturaban sus vértebras tratando de encontrar salida del implacable agarro. Lo borré hoy, hubo un tema con este verso, lo corregí, ahora evidentemente lo sobrecorregí porque borré el de. Tratando de encontrar salida del implacable agarro. Esta es, por supuesto, la imagen de la estatua que estábamos viendo, las estatuas que estamos viendo. No, andate. Pero observen que en el momento en que las serpientes se enroscan sobre Heracles, tenemos todo un verso entero para describir a Heracles. De tardo nacimiento, opsígono, lactante, con nodriza, siempre sin lágrimas. Y es interesante porque es un verso que está armado en un sentido quiástico, porque de tardo nacimiento y siempre sin lágrimas son dos características de Heracles especiales, pero lactante y con nodriza son dos características de Heracles como bebé. Entonces es Heracles bebé. ¿Por qué de tardo nacimiento? Porque aparentemente el embarazo de Hermea duró más meses de lo normal, no me puedo acordar cuánto, 20 meses. ¿Y la relación de 10 o que eran 10? 10. Pasa que 10 meses es un embarazo normal. Para meses lunares. Sí, no sé, es la aclaración que aparte de hacer contraste con la anemia 1 de Píndaro, que Píndaro dice que fueron 9 meses, y por eso al principio, esa es la aclaración de que te creo. Sí, no, está bien, por eso yo no me acordaba. Pero lo importante es que hay una tradición mitológica donde Heracles, el embarazo de Heracles duró más de lo normal, y de ahí lo opsígono. Y esta palabra opsígono es también una palabra del Indómerico de Demeter, que se le atribuye a el bebé que Demeter está tratando en el himno, no me acuerdo los nombres, con lo cual se supone, y a partir de esto se construye la asociación entre este texto y el himno homérico de Demeter en la medida en que qué es lo que se va a describir que Heracles va a hacer en la profecía de Tiresias. Entonces acuérdense de eso porque volvemos. Cada vez que traduzco el himno homérico de Demeter les digo acuérdense porque volvemos. Pero es un poco así, tampoco trabajo. Y naturalmente, el siempre sin lágrimas, en obvísimo contraste con Íficles. Pero nos aflojaron de nuevo porque torturaban sus vértebras, ¿no? Entonces, las serpientes que venían así, cancheritas, están desesperadas por ellas. Y acá viene lo divertido. Oyó Alcmena los gritos y despertó primero. Levantate, anfitrión, pues a mí me paraliza el miedo. Levantate, no te pongas tus sandalias en los pies. ¿No escuchaste qué grito dio el niño más pequeño? ¿Acaso no ves que debe ser muy tarde en la noche y las paredes todas resplandecen sin la clara mañana? ¿Hay algo nuevo en casa? ¿Hay algo, esposo querido? Me encanta este texto. Varios detalles. Empecemos por un detalle que es muy notable. Ustedes tienen mucha épica encima. ¿Qué les llama la atención de este discurso y su contexto? De cómo aparece este discurso. Dos, ¿qué falta? Algo, no escuché. Voy para allá. Dale. El que habla el padre, el que no habla el padre, y la que advierte el peligro es la madre, pero a la vez están en el tálamo, así que es el lugar de la madre. Sí, pero algo más. Como una escena muy cotidiana, ¿no? Tampoco. Quiero que me digan algo del orden de la narración. ¿Qué falta? De la técnica, de la descripción, de la narración. ¿Cómo? No. Oyó Alcmena los gritos y despertó primero. Levantate, anfitrión, pues a mí me paraliza el miedo. Levantate, no te pongas tus sandalias en los pies, no escuchaste, etc. Si esto fuera Homero, ¿qué estaríamos diciendo? Que es rarísimo. Muchos epítetos. Tampoco. Pero sí. Cuando se ponen las armas, ¿no? Tampoco. Sí, está eso, ahora voy a ir a eso, pero no me refiero a eso. No tiene introducción. Oyó Alcmena los gritos y despertó primero y habla. No dice y dijo. Y eso es lo que no tenemos. Para un texto épico, esto no es normal. No es normal que no haya introducción al discurso. De hecho, no hay casos. Hay algunos casos de la Ilíada discutibles y algunos en Odisea, pero todos, en general, lo que tiene es una introducción que está postergado y con el discurso postergado.
Oyón, acá, Alcmena oye los gritos, se despierta e inmediatamente pasamos al discurso directo. Esto es imposible en un texto rapsódico y proviene, como vamos a ver más adelante de forma más clara y contundente, de una cuestión técnica en la poesía helenística en donde ya no tenemos una preocupación sistemática por... Bueno, vamos a decirlo de otra manera, donde ya la técnica narrativa de la tragedia y de lo que podemos llamar textos miméticos y textos diegéticos, o sea, drama y narrativa, están combinadas. Entonces, Alcmena, ¿por qué hace esto? ¿Qué es lo que nos transmite esto? ¿Cuál es el efecto de esto? Bueno, es el apuro, la urgencia de Alcmena. Está tan apurada que ni siquiera la narración se puede detener a decirle, a introducir su discurso. O sea, se despierta diciéndole al anfitrión que se levante. Levantate, anfitrión, levantate. Y una vez más, noten este tono repetitivo que es exactamente inverso a lo que le dijo a los bebés. A los bebés les dijo duermen, duerman, y al anfitrión le dice levantate, levantate. Y no te pongas tus sandalias en los pies, efectivamente, tiene acá un juego con lo que hace un héroe épico cuando se levanta. Lo que hace un héroe épico cuando se levanta es, y esto lo tenemos en el canto 10 de Ilíada, se levanta, se pone la sandalia, se pone el manto, hay un proceso de vestimenta, que es una escena típica de la tradición épica, que es la conducta normal de un héroe épico cuando se levanta. Pero el anfitrión, Alcmena le dice, no hagas lo del héroe épico porque hay que ir a ver a los bebés. Obviamente una escena del orden de la cotidianidad mucho más marcada. El bebé gritó, no te vas a vestir, anda corriendo. Y a mí me causa mucha gracia, yo creo que hay un efecto cómico en esto, en el hecho de que el anfitrión, el bebé gritó, la casa está toda iluminada y el anfitrión está roncando como un chancho. Porque obviamente el anfitrión no se despertó. Está fuera de debate, no está dicho que el anfitrión no se despertó, pero creo que todos podemos convenir que el anfitrión no se despertó. Pero Alcmena sí se despierta por el grito y la luz y así dijo, y él saltó del lecho obedeciendo a su esposa y se precipitó hacia la magnífica espada que encima de su cama de enebro pendía siempre de un clavo. Detalle significativo, yo pasé medio largo, pero vale la pena observar. Recuerden la descripción detallada de las serpientes. Ni el escudo ni la espada reciben ningún tipo de descripción más que un pequeño epíteto. Es interesante para señalar. Anfitrión duerme con la espada al lado de la cama. Me parece bastante razonable de parte de un héroe épico. Se estiró, por cierto, hacia el escudo de flamante tejido y con la otra mano levantó la funda hecha de madera de alpes. La funda es la funda de la espada, ¿no? Entonces, se equipa como un héroe épico. Recuerden que esta es la misma escena que describe Píndaro. En el caso de Píndaro, tenemos a todos los cadmeos yendo armados de bronce hacia la casa del anfitrión. Está rara la situación esa en Píndaro, pero bueno. Acá tenemos a anfitrión solo, pero armándose como un héroe épico, sin la escena completa de colocación de las armas, y entonces la vasta cámara se llenó nuevamente de tinieblas. Cuando anfitrión va a entrar en acción, la magia desaparece y la escena épica desaparece, y vamos a volver rápidamente a una escena cotidiana. Tenemos una intervención mágica con la aparición de Hera y la iluminación de la casa por parte de Zeus, que es lo que despierta a Alcmena y hace reaccionar al anfitrión, pero se acaba antes de que los adultos entren en acción. El único que entra en acción es el bebé. Y de vuelta los remito a la Nemea 1, a la parte de la Nemea 1 donde esto se relata, porque en la parte de la Nemea 1 donde esto se relata, Heracles mata a las serpientes y el tiempo a las estranguladas aventó las vidas de sus miembros horribles, espantos insuperables sacudió entonces a las mujeres que lo estaban ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el relato continúa hasta que finalmente Anfitrión se da cuenta que está todo bien y recién ahí termina el peligro y la sensación de urgencia.
Digamos, todo el episodio épico continúa de forma interrumpida incluso después de la muerte de las serpientes. Acá, con Zeus apagando las luces, la épica y la parte mágica se diluyen. ¿Y qué hace Anfitrión? Le grita a sus criados: tráiganme fuego tomándolo del lugar cuanto antes, esclavos, y escorran los fuertes cerrojos de la puerta. Levántense, bravos ciegos, como sacaré llama, dijo una mujer fenicia que tenía su lecho junto a las muelas de Molech. Volvemos a lo mismo. Noten el mismo efecto que mencionábamos arriba de la falta de introducción, y acá duplicado el efecto, mucho peor, porque de hecho, después de un discurso sigue otro discurso. Sin siquiera ningún separador. Algo por completo inconcebible en una tradición rapsódica, porque obviamente si uno estuviera recitando esto, nadie entendería que cambió el tono de hablante. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Pueden hacer todos los puntos que quieran. Creo que no hablamos en el teórico pasado. El tema de cuáles, o sea, si estos eran cantados o solamente escritos. O No. Si había un momento de performance de estos. No lo hablamos porque es un tema largo y complicado. Y yo decidí omitirlo por mor de la salud mental de todos. Y porque con un poco de suerte, no voy a decir porque no quiero dejarlo grabado en público todavía. Nada, pueden pasar cosas. Es un debate muy grande en la poesía helenística, el tema de cómo es la performance helenística, cómo es la performance de los poemas. Y lo más que puedo decir de la manera más rápida y brevedad posible, que no necesito porque tengo tiempo, voy a detenerme 10 minutos. Voy a detenerme 10 minutos. ¿Me detengo 10 minutos? Me detengo 10 minutos. Hay 2 personas que se sintieron así. La culpa es tuya. No voy a dar la historia completa porque es mucho más larga que esto, pero esencialmente la postura tradicional es que estos poemas no eran recitados, ni cantados, ni nada de ese tema. Estos eran poemas eruditos que circulaban en el contexto de la biblioteca entre las personas que se leían y se los pasaban uno a uno entre las manos. Y solo servían para leer. A partir de la década del 80 empieza a haber una corriente que... pero Gastón habló de esto. Ustedes no vieron esto claramente porque no vieron el teórico de Gastón. Porque el teórico de Gastón del canal de YouTube, que es de contenido obligatorio para esta materia, él habla bastante de esto por el tema de los himnos miméticos en el himno Apolo. La cuestión de la mimesis en el himno Apolo. No sé si habla, en realidad nunca vi ese teórico, voy a decir la verdad. Pero... yo lo vi y no me acuerdo que haya dicho eso. Menciona que hay miméticos y no miméticos, pero tampoco ahonda porque es difícil. Sí, En defensa de Gastón, él dice que ese teórico le salió muy mal. Así que... solo lo cito ahí. Bueno. Pongamos el caso de los himnos miméticos y no miméticos de Pancalima como el himno Apolo. El himno Apolo es un himno que se canta en un festival, ¿no? Transcurre en un festival. Entonces la postura tradicional es todo mentira. No existió ningún festival, punto. Calímaco está fingiendo, inventando que hay un festival. En la década del 80 empiezan a surgir posturas que culminan particularmente en un libro de 1995 que se llama Cameron, que no me acuerdo cómo se llama. Se me fue. Bueno, no importa. Igual no es un libro muy bueno. Pero es un libro muy importante porque básicamente toma la postura tradicional y como la da vuelta completamente. Dice, todo era performance. Todo. No hay un solo texto helenístico, hasta el texto helenístico más evidentemente literario no, era de performance. Todos. Y arma un enorme argumento a través de eso, sobre esa base, explicando cómo toda la literatura helenística es literatura performativa. No tuvo una repercusión hiperpositiva, porque con Amor de Cameron se va bastante al carajo, pero sí marcó un punto de inflexión significativo porque demostró que la postura tradicional no podía ser automáticamente aceptada. Algo que, como digo, ya venía pasando de antes, no es que es el primero que lo dijo, pero es el primero que armó un libro entero sobre este tema. A partir de ese punto,
hay como una suerte de crisis teórica. Yo creo que la mejor manera de escribirlo es una crisis teórica en el sentido cuñado de crisis teórica, en donde no hay mucho acuerdo real entre la gente respecto a... No te vayas. En realidad sí podría decirte, no importa, vas a hacer ¿qué textos pueden ser performativos y qué textos no pueden ser performativos? Y hay una discusión muy caso por caso, que por ejemplo en el caso del Lindo Apolo de Calímaco, tiene algunas personas sosteniendo que efectivamente es un texto real para el Festival de las Carneas de Cirene, otros diciendo que es una ficción completa, que no tiene nada que ver con una postura tradicional. Una postura intermedia que tienen algunos eran textos que se recitaban, pero en Alejandría y en la biblioteca. O sea, cómo ese texto de las carnes, cómo sería la performance del texto del Himno Apolo. ¿Qué dice? Toqué cualquier cosa. No importa. ¿Cómo sería la performance del Himno Apolo? Pero cambié del coso, ¿no? Sí. No llego. Ahí. No. Basta. No. Basta. Ahí. Bueno. Ahora lo tengo. ¿Cómo sería la performance de un Apolo? Bueno, vendría Calímaco con el rollo y se pondría a recitar enfrente de los amigos. Entonces es un texto performativo, pero no del festival donde se supone que sería cantado. Y además de la historia, yo tengo toda una serie de trabajos sobre este punto, con un enfoque completamente diferente sobre la cuestión, pero no voy a darlo acá porque es un tema para otro lado. Y porque me quiero hacer misterioso. Pero esencialmente hay una solución al problema. Que de alguna manera explica todas las peculiaridades de la poesía lingüística sin tener que dar cuenta del problema de cómo eran ejecutados realmente. Todo esto para decir, y esta es la respuesta final, no tenemos la menor idea. Que es como mucho de la investigación de literatura clásica, es como un enorme rodeo para decir no tenemos la menor idea. Pero es como, digamos, no tenemos, en el punto A no tenemos la menor idea, en el punto B no tenemos la menor idea, pero por lo menos estamos recontra seguros de que no tenemos la menor idea. Estamos mucho más seguros de lo que estábamos antes de que no tenemos la menor idea. Y eso es el progreso científico. Estar mucho más seguro que antes que no sabes. Y pueden citarme en eso porque sonó re bien. Entonces, si era, o sea, una de las teorías de que era escrito, tiene mucho más sentido lo del discurso, así, ¿no? Y directo, no, perdón, que no introduzcan el discurso. Porque si lo ves escrito, no sé, en realidad. Bueno, pero es que ese es uno de los problemas centrales. Uno de los problemas tiene que ver con eso. Otro de los problemas tiene que ver con el sistema de referencias. Digamos, cómo identificás todas las referencias eruditas que hay en estos poemas, y no me refiero a las referencias del tipo La princesa de Nibea, que eso si lo sabés y punto. Me refiero a cosas como el oxígono del himno de Demeter, ¿no? Esa palabrita puntual que tenés que acordarte, o el tema de la interreferencia. El tema de la interreferencia es complicado porque, por ejemplo, en el caso de Homero tenemos un montón de interreferencias internas y nadie sostiene, hay mucha gente que sostiene que es escrito por esto mismo, en realidad. Pero claramente los griegos no tenían una noción automática de que el texto tenía que ser solamente leído para que haya referencias a lo largo plazo. Vamos a ser claros en algo. Es inconcebible que estos textos no circularan por escrito. Inconcebible. Nadie, ese es parte del problema de Cameron, ¿no? Aunque no tampoco tan extremo. Pero un poco sí. Nadie en su sano juicio podría sostener que estos textos no circulaban por escrito. Nadie. Sería ridículo y no tiene sentido. Incluso si vos sostenés, como por ejemplo el profesor Torres, que el himno Apolo de Calímaco era para un festival de Cirene, aún así circulaba por escrito en la biblioteca. Punto. Y sería ridículo que no fuera así, porque el himno vivía en la biblioteca. Digo, los amigos le pedían el himno y él se los daba. Y los amigos eran toda la intelectualidad helenística, así que claramente ahí funciona, ¿no?
Los epigramas, que son textitos así chiquititos, es raro pensar que circularan por recitación. Alguien se podía parar cada tanto y recitar un epigrama y hacerse el simpático, porque para eso recitas un epigrama. Pero más probablemente muchos circulaban por escrito, como pequeños textitos. O sea, arrancabas un pedazo de papiro, escribías un epigrama y se lo dabas a tus amigos. Y después te matabas. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Que quiero hacer una reflexión. No había fotocopiador, pero es que se podía sacar las fotocopias y pasárselos a todos. Mucho menos SMS. Pero, de vuelta, esto es un buen ejemplo de que un recurso que funciona por escrito y funciona como guiño para alguien que está leyendo. Sin embargo, quiero que no se dejen engañar por algo muy importante, que son las comillas. Porque las comillas no existían. Con lo cual, aún si estás leyendo esto, tenés que estar prestando atención. Pero por eso justifica más que sea escrito. Porque te permite, si vos no entendés quién está hablando, bueno, volvés a leer y hasta que entendés. Claro, pero no tenés que volver a leer, tenés que seguir leyendo. Bueno, bien. Ahí está, ahí está la trampa. La trampa es que si vos estás escuchando esto recitado y lo escuchás de corrido, inmediatamente cuando se dice Raginafo y nace, ya te das cuenta que en la última lo dijo alguien distinto. Y yo dije, acá no tenés forma de darte cuenta de la diferencia, pero eso es mentira, porque tenés muchas formas de darte cuenta de la diferencia. Por ejemplo, si el recitador es un recitador mímico y hacía diferentes voces cuando cambiaba el personaje. Entonces, este es el gran problema que tenemos, y es, para todos los problemas que se plantean desde el punto de vista de lo escrito, o desde el punto de vista de lo oral, tenemos respuestas para el otro lado. Entonces nunca podemos definirlo. Y acá hay una cuestión que tiene mucho de la poesía lingüística, y es algo que yo lo dije el miércoles, pero tendría que haberlo dicho, pero puedo decirlo el viernes, porque el viernes cuando veamos Trifiodor lo vamos a hablar. No es poesía lingüística, pero en principio se aplica. La poesía lingüística es una poesía de capas. Mucho más no. A diferencia de la poesía arcaica o clásica, que es una poesía de enorme grado de sofisticación, pero donde todo funciona más o menos al mismo nivel, la poesía lingüística es una poesía de capas. Entonces vos tenés la primera capa, que es la narración, si quieren, la narración que el indio Heracles matando serpientes, pero debajo de eso tenés todo un sistema de recursos, intralusiones, interalusiones, este tipo de manipulaciones que te dan un segundo nivel de lectura, y debajo tenemos una tercera capa, que son todos los contextos de las referencias que aparecen y qué doble sentido puedes interpretar a partir de ese sistema de referencias, y debajo tenemos una cuarta capa, y así. No tantas capas, digamos 4 capas con toda la feria, los mejores textos. La mayor parte tiene 2, 3, algunos, pero lo importante es que son capas. Y eso es muy probablemente algo que proviene del modo de recepción de esta poesía, que es una poesía que sí está hecha para circular masivamente, quizás recitada, quizás ejecutada en contextos de performance, pero también para un lector que después está leyendo y puede volver a ver y puede apreciar todo esto. Entonces, esta es una poesía que está funcionando en diferentes niveles, constantemente, y lo sabe. Y juega con que vos vas a poder apreciar este juego de niveles y divertirte. Porque este Ra, por ejemplo, es homérico. Entonces usa un cierre, y este Ra es homérico con partida triple. Es homérico porque es una expresión típicamente homérica. Es homérico porque es lenguaje formulaico. Y es homérico porque esta forma que quiere decir dijo, es solo homérica. En griego no se dice para decir dijo. Entonces, noten la ironía. Está haciendo lo menos homérico concebible, poniendo discurso de un personaje seguido de otro, pero cierra ese discurso con una fórmula homérica. Y eso es la poesía lingüística. Básicamente ahí es la poesía lingüística en una píldora. Con el agregado de que le da la voz a la esclava. Y a la peor esclava de todas, porque esta es la esclava que dormía con las muelas de moler.
O sea, ni siquiera es una serpienta de la casa. Las muelas de moler están fuera de la casa. Obviamente, no vas a ponerte a moler porque hace mucho polvo adentro de la casa, sería ridículo. Y... no se van a acordar donde había molinera, ¿no? ¿Qué? Donde otra molinera hay en la literatura griega. De los que ustedes vieron. Y luego se las acordar. Me ponen cara de que digo, si me voy a acordar donde había molinera. Pasa es una molinera muy memorable. En la Odisea. Muy bien, ahí está. ¿Cuánto? Con Penélope en la casa van a quedar. No. Más o menos. Esa no fue. No, la molinera es aludida en la Odisea cuando en el amanecer del día, la primera noche que Odiseo duerme en el palacio. Creo. Puede ser que me esté inventando, pero aparece la molinera en un amanecer. Y justamente la molinera se alegra porque todos presienten que Odiseo está por volver. Entonces, esta molinera, que es completamente inconsecuente porque lo único que hace es repetir lo que dice Anfitrión, es una molinera con una estirpe noble en lo que es la épica, pero al mismo tiempo es una molinera, y encima es una molinera fenicia. O sea, ni siquiera es griega, es una esclava fenicia. Fenicia, por ejemplo, digamos, ahí sí el Odiseo les tiene que hacer ruido con el tema del esclavo fenicio. En ese caso el esclavo de Fenicio, pero al principio se sostiene. Pero, de vuelta, es una molinera esclava fenicia de la casa de Anfitrión, en lo más bajo de lo bajo, pero también es una alusión muy marcada a la Odisea. Entonces, capa 1, capa 2. Y podemos poner una o dos más, pero no lo voy a hacer. Todos los versos son así. O sea, yo quiero que ustedes sepan que todos los versos de esta porquería son así como estamos viendo este verso. Ya sé que se está agotando. Aguanta 10 minutos más. Tengo media hora necesito. ¿Llegás? Si le bajas el brillo a la pantalla, quizás dure más. Pero la pantalla está acá, no tengo No, pantalla. no, pero de. Ya la saqué. Bueno, acá dice que tengo 42 minutos. No necesito 42, necesito 30. Necesito 20. Dame 20 y está. Cerramos con 20. Bueno, vamos un poco más rápido que yo a la profecía de Tiresias. Cuando se levantan, cuando vieron al niño de pecho de Heracles teniendo sus tiernas manos fuertemente a los bestias, gritaron terriblemente, mas era su padre Anfitrión, mostraba unos reptiles y brincaba alto con alegría infantil, y riendo dejó a los pies de su padre los tremendos monstruos inánimes por la muerte. Contraste entre el bebé contento chocho y los dos tremendos monstruos inánimes por la muerte, ¿no? Lenguaje que no es estrictamente... No, que Caromenas creo que es épico. Tiene algo de épico, por lo menos suena épico, pero obviamente muy fuerte contraste con la situación. Muy marcada diferencia con la presentación de Píndaro, donde Heracles, Anfitrión se entera de que está todo bien y eso es todo. Acá tenemos a Heracles chocho de la vida por haber matado a los monstruos. Muy propio de Heracles, ¿no? Chocho de la vida por haber matado a los monstruos. Alcmena llevó luego hacia su regazo a Íficles fuera de sí, helado por el miedo. Y acá cerramos quiásticamente la presentación. Porque empezamos con Íficles gritando y Heracles reaccionando tranquilo, y cerramos la descripción con Heracles chocho de la vida y dejando las serpientes, tomá papá, te maté estas dos serpientes, y Alcmena agarrando a Íficles y tranquilizándolo. Y en el medio de todo esto, recuerden que Alcmena se levanta diciendo, ¿escuchaste el grito de Íficles? Con lo cual, ese grito de Íficles articula la presentación. O sea, las intervenciones de Heracles están en torno a Íficles. Íficles que no aparece en Píndaro. Y Anfitrión puso la manta de piel de cordero al otro niño y volviendo al pecho se acordó del sueño. Porque ya está. ¿Qué puedes hacer después de que aparecieron dos serpientes mágicas si no volver a dormir? Esta era de porquería, otra vez rompiendo la bola y no voy a dormir. Los pájaros... Bueno, y ahí termina. ¿Cómo termina la escena? Con el Anfitrión yéndose a dormir. Y esto es particularmente significativo por lo que va a pasar a continuación. En
Píndaro, si ustedes recuerdan, y yo hago todas estas alusiones a Píndaro porque el hecho de que haya un intertexto tan claro nos permite ver no solo lo que está tomando Teócrito, sino iluminar todo lo que no está tomando. La contundencia del intertexto pindárico, con estas dos partes, por un lado la anécdota, por otro lado Tiresias, hace que vean todo lo que hago distinto. Esto es lo que importa, todo esto que hago distinto, fíjense, presten atención. Bueno, Anfitrión pues vio la enorme audacia y poder de su hijo y como falso le mostraron los inmortales en anuncio de los mensajeros, ¿no? Que le habían dicho que habían muerto los niños. E hizo llamar al vecino, al egregio profeta de Zeus Altísimo, etc. y aparece Tiresias. Entonces, en Píndaro tenemos a Anfitrión diciendo, me dijeron que se habían muerto y está todo bien, que venga Tiresias a explicar qué pasó. En Teócrito tenemos a Anfitrión tapando a Íficles, que acaba de agarrar a Almena, y se va. Y se acabó. Y la que llama a Tiresias es Almena. Anfitrión no aparece. Va a volver a aparecer más abajo en la segunda parte como educador de Heracles, pero no vuelve a aparecer en esta escena. Los pájaros cantaban por tercera vez los primeros albores, cuando a Tiresias, el adivino que siempre decía la verdad, llamando a Almena le refirió claramente al extraño suceso y que interpretase qué significaba aquello le pidió. Aun cuando los dioses proyecten desgracia, nada me ocultes por respeto, que de todos modos no pueden los hombres eludir lo que apresura a la Moira con su hilado. Adivino Evérida, por cierto que le explico al que es muy prudente. Esta es una frase muy difícil de traducir. No sé si la mejoré mucho respecto a los tangreros, pero la chiqui. Literalmente es, ¿para qué te voy a decir a vos? Si uno tuviera que traducir literalmente, la mejor traducción sería, no literalmente, sino el contenido sería, pero ¿para qué te voy a decir? ¿Para qué te estoy diciendo esto? ¿No? Pasa que no es una frase hecha y lo dice de una manera rarísima. Y de hecho, tendría que cambiarlo y poner directamente, ¿para qué te estoy diciendo a vos que lo sabes? Que no sé si no es lo que está en el dedo. No me importa. Lo cuestión es que es esa la idea. Pero, interesantemente, ¿qué es lo que le pide a Almena? No hay forma de eludir la Moira. Esto es la muerte. Porque la Moira es el destino, pero naturalmente es sinónimo en la épica de la muerte. Entonces, decime qué pasó, no te preocupes si me tenés que decir que mi hijo va a morir. Y esto es obvia ironía, no muy trágica, porque al final todo también tiene un final feliz, pero es una ironía trágica en el sentido técnico del concepto de ironía trágica, y es Almena diciendo exactamente lo contrario. O sea, lo que va a decirle Tiresias es, esto que vos acabas de decir es exactamente lo contrario a lo que le iba a pasar a Heracles, porque Heracles iba a poder escaparse de la trampa de la Moira, porque se va a hacer inmortal. Real le va a decir muy poco de eso. Se lo va a decir, pero muy por el pasado. Ánimo, mujer de ilustre descendencia, estirpe de Perseo, ánimo, lo mejor de lo porvenir pon... miren, está mal. Pon en tu muerto, pon en tu muerte. Y ahí también, pues sí, por la dulce... me comí esta parte. Pues sí, por la dulce luz de mis ojos perdí a tiempo que muchas aqueas sobre la rodilla la blanda y laza con su mano flotarán al quedar la tarde cantando Almena por su nombre y venerada serás por las argivas. Y esta es buenísima. Esto es buenísimo. Fíjense que ella le pregunta por el destino del nene que acaba de pasar y la respuesta de Tiresias es: las argivas van a suplicarte a vos. Vos vas a convertirte en la heroína por haber sido madre de Heracles. Digamos, es el punto culminante de el protagonismo de Almena. Y noten cómo hay un proceso muy evidente de resignificación de la heroicidad. Porque ¿qué es lo que hizo Almena? Lo acostó al bebé y le dio de lactar y se levantó para la noche cuando lloraba. Y eso la convirtió en heroína. Porque el hijo es Heracles. ¿No? Que el hijo sea Heracles es importante, pero el punto es que sus acciones heroicas tienen que ver con haber cumplido con su deber como madre. Y esto es, lo podemos decir con relativa tranquilidad, porque esto es exactamente lo mismo que pasa en la Hécale de Calímaco.
donde Hécale es un personaje que recibe culto heroico y lo que hizo Hécale como heroína es, como héroe si quieren, más bien, para no decir heroína que es medio raro, héroe, es haber recibido a Teseo y haberle dado hospitalidad. Y eso es Hécale. Es un héroe que tiene como rasgo excepcional haber sido hospitalaria con alguien, que es lo más normal del mundo para un griego. Y acá está lo mismo, ¿no? Almena va a ser adorada por los argivos del futuro porque fue una madre de un gran hijo. Perdón, entre paréntesis, estirpe de Perseo nos conecta con la canción de cuna, ¿no? Porque Danae, ¿no? La madre de Perseo, de vuelta, no es accidental, llamarla estirpe de Perseo, justo antes de decir que va a recibir culto por haber sido la madre de Heracles, porque esto es lo mismo que tenemos en Simónides con el poema de Danae, que es el poema de Danae. Y hay cosas con la de Lázaro, pero no viene el caso. Tal hombre va a ser este que al firmamento cargado de estrellas subirá el hijo tuyo, héroe de ancho lomo, al que todas las bestias y los demás hombres serán inferiores. Dispuesto está que muere con Zeus después de cumplir 12 trabajos y que todo lo mortal en él quede en la pira de Traques. Y acá está el refuerzo, ¿no? Nadie se puede escapar a la Moira, bueno, Heracles se va a escapar a la Moira. Porque lo que de él es mortal, lo que está atado por el hilo de la Moira, va a estar muerto en Traques. Yerno lo han de llamar los inmortales, que han impulsado a estas fieras que viven en cavernas a destruir al bebé. Acá hay un par de versos interpolados que no tienen nada que ver, porque no tienen nada que ver. Pero a una mujer que esté lista a las brasas, bueno, le da una serie de instrucciones prácticas, de vuelta de lo cotidiano, normal, una cosa normal, de bueno, hay que purificar la casa de las serpientes, bla bla bla, le da una serie de instrucciones. A Zeus el superior, sacrifíquenle un cochinillo macho para que superiores sean siempre a sus enemigos, como ojalá sea. Y este es el cierre, ¿no? Entonces, vamos a suplicarle a Zeus, segunda aparición de Zeus, porque Zeus no había aparecido otra vez. Suplíquenle a Zeus para ser siempre superiores. Si esta expresión de Zeus el superior y la idea de ser superiores, observen que está la misma idea dos veces en los dos versos, los griegos más marcados están en la misma posición métrica. De vuelta la podemos asimilar a los Ptolomeos y a la idea de recibir la protección de los dioses, como descendientes de Heracles y de Perseo, para que ellos sean siempre superiores. Para que sean siempre superiores es su estirpe. La estirpe de Heracles, que es la estirpe de los Ptolomeos. Entonces, esa alusión que teníamos arriba, me fui lo de Horus, ahora vuelvo. Esa alusión que teníamos arriba a... ¿había dicho algo de esto? ¿Qué había dicho? Perseo. No había dicho. ¿Qué había dicho? De la estirpe. El escudo, lo del escudo, sí, ahí está. Lo del escudo, acá vuelve a aparecer con mucha sutileza. Y en este punto, para cerrar, Stiefes vincula esto con una creencia egipcia muy establecida que tiene que ver con las serpientes como encarnaciones del mar y Horus, que es los faraones son Horus, y los Ptolomeos son faraones, como lo que mata a las serpientes. Entonces hay una reinterpretación, Stiefes hace una reinterpretación de esta idea del mito de Heracles como antecesor de los faraones ptolemaicos, como Horus es el antecesor de los faraones egipcios, porque mata a las serpientes. Vieron que es retirado los pelos. Pero hay una dimensión en donde esta idea de matar a las serpientes como encarnación del mal puede estar funcionando, y quizás ahí la idea de caracterizar a Hera como taimada y como la mala de la película funciona, en tanto que justamente Hera es la mala de la película y las serpientes son Set, ¿no? Que también es el malo de la película. Pero bueno, para mí un poco tirado a los feos. En última instancia, esta idea de ser siempre superiores, de que a partir de este punto van a ser siempre superiores, nos permite una cierta lectura conectada con la idea de los Ptolomeos como siempre superiores. Algo que va a aparecer en otros textos de Teócrito de manera más explícita.
Y Tiresias se va, deja la silla y se acaba. Pero en el poema, que pasa a relatar cómo Heracles crecía bajo los cuidados de su madre, llamándose hijo de Anfitrión. Y acá vamos a tener toda una descripción del entrenamiento de Heracles de parte de una serie de figuras heroicas que llega hasta que termina con Anfitrión. Fíjese que empieza y termina con Anfitrión. No dije nada, no, sí con Anfitrión. Anfitrión está en el medio, perdón, no dije nada. Empieza y termina con así educó Heracles su madre querida. De vuelta, en medio tenemos una larga lista de grandes personajes épicos, mitológicos, y en el medio se nos dice que fue la madre la que lo llevó a cada una de las historias. Cada uno de los tipos. Entonces, el rol de la madre está puesto en el centro, en realidad está puesto en los extremos, ¿no? Pero el color de los extremos está puesto en el centro de la imagen. Y empieza a describir algo sobre Heracles y cómo se comportaba y se rompe. Pero observen lo que les decía antes, llevaba vestiduras sencillas que no llevaban ni a la mitad de sus piernas, y ahí termina lo que nos traen los manuscritos, y es un final raro, adulto y justificado, ok, y terminó. Pero toda esta descripción de Heracles con la que se cierra es una descripción de Heracles que contrasta muy marcadamente con lo anterior, porque todo lo anterior nos nombra un montón de héroes mitológicos y figuras excepcionales de la tradición épica griega, y toda esta descripción es, sí, es grandote, duerme en una piel de oro, es como muy excepcional, pero es bastante humana dentro de lo humano, y de hecho llevaba vestiduras sencillas que no llegaban ni a la mitad de sus piernas. Entonces fue educado por Cástor en combatir, pero comía pan y carne. La mezcla de lo épico y lo humano, y ahí tenemos justamente el núcleo y el centro de este idilio. Bien. O sea, medio la opuesta a lo que hace Píndaro de hacer de los hombres como Exacto. llegar a los dioses a casa al revés. Y en ese punto. Héroes hacia el humano. Exacto. Es el movimiento inverso, pero no solo a Píndaro, es el movimiento inverso a toda la épica. Y en realidad hay un doble movimiento, y por eso es lindo traer a la Hécale. En la otra clase metí más a la Hécale y acá no lo incluimos. Porque hay un doble movimiento. Hay un movimiento de hacer al héroe humano, pero también hay un movimiento de hacer al humano héroe. Y eso es Hécale en Calima como muy claramente, pero acá también es Alcmena. Porque si bien Alcmena es una figura mitológica, está muy claramente caracterizada como una madre, que no tiene nada más excepcional que ser madre. Y observen de hecho que nunca se dice que Heracles es hijo de Zeus. Se dice que es hijo de Anfitrión. Y el único indicio que tenemos de que no es hijo de Zeus es que se dice llamándose hijo de Anfitrión Argivo. No se dice que no lo era, se dice que se decía que era. Y llamándose, en realidad es complicado porque no es claro si es él o se lo llaman los otros. La voz en griego casi permitiría decir que es él mismo, el que se llamaba a sí mismo hijo de Anfitrión. Entonces, el hecho de que Alcmena tiene el hijo de Zeus está completamente diluido. Alcmena es una mujer de la nobleza, por supuesto, tampoco vayamos para el otro extremo, es una mujer de la nobleza. Pero bueno, entre paréntesis, un detalle, en la tradición de los Ptolomeos, la familia de los Ptolomeos, las mujeres eran muy importantes. Las reinas tenían un lugar principal en la cultura tolemaica, de hecho Cleopatra, mucho después, pero al principio se sostiene. Y eso también puede estar contribuyendo un poquito acá. Pero Alcmena está caracterizada como una mujer y Heracles está caracterizado como un hombre, y al mismo tiempo los dos son héroes. Porque Alcmena va a ser recantada por los argivas y Heracles es Heracles. Mucho más decir ahí. Esa imagen, es esa estatua, ¿no? Voy, un segundo. Es esa estatua. Sí, es un bebé real, común y corriente, pero también es un bebé que está estrangulando a dos serpientes sin inmutarse. Disculpa, pero en un momento te perdí o te mareé. El verso ese que dice llamarnos hijo de Anfitrión Argivo. Sí. ¿Esa es la forma que tiene de introducir la idea de que en realidad era hijo de Zeus o al revés? No, sí, es eso, sí, porque efectivamente, al decir llamándose hijo de Anfitrión Argivo, el lector
recuerda que se llamaba hijo de anfitrión. Era un adverbio homérico, que no me acuerdo en este momento, que es lo que traducimos por a veces de nombre o por sobrenombre, que es la forma de llamar, de decir que alguien es hijo putativo de. Entonces acá esto es un guiño hacia decir que es un hijo putativo de anfitrión, pero no nos dice es hijo putativo de anfitrión, nos dice se llamaba hijo de anfitrión. Todos sabemos que no lo era, pero lo importante es que, digamos, diciendo esto nos recuerda que en ningún momento del poema de hecho dice que es hijo de Zeus. Zeus protege a Heracles y protege a la estirpe de Heracles, pero nunca se dice que es el padre. ¿Algo más? Bueno, entonces con esto cerramos el curso. Con esto cerramos el curso, ¿eh? Podría terminar ahí la verdad, pero no, unas palabras finales, tendría que decir. ¿Qué puedo decir de palabras finales? Ha sido un largo recorrido, no, pero entonces no, vamos a decir algo importante. Observen cómo a lo largo del curso estudiamos el desarrollo de la cultura griega, de la poesía griega, a lo largo de líneas que son claramente identificables en el progreso. O sea, la técnica compositiva, el desarrollo de la técnica compositiva, el desarrollo de nociones como la fama, la herencia del pasado, la reapropiación, el presente, todo eso aparecen a lo largo de todos estos textos que fuimos viendo de maneras diferentes. Por supuesto, no nos podemos meter de forma muy estricta en el fino de cada uno de los textos, pero yo los convino a ver esto como lo que es una historia. Es una historia, es un progreso de una literatura a lo largo de todos estos siglos. Y por más que lo tengamos muy partidito y muy chiquitito, se ve y lo podemos reconstruir, porque además tenemos mucho más de lo que efectivamente pudimos ver en este curso. Eso lo puedo dejar ahora, está bueno, digamos, tenemos mucho más. Los invito, los convino si disfrutaron de este curso, tenemos mucho más para ver. Vengan con nosotros, no sé, a Lengua y Cultura Griega, que empieza el cuatrimestre que viene. Y si no, si se quieren divertir, en el canal tenemos un montón de clases sobre estos textos y otros textos que son divertidas, están buenas. Yo las veo cada rato. Sobre todo las mías son divertidas. Pero, de vuelta, es una historia y es un progreso y es algo que se entiende mucho más conforme uno más conoce y uno puede disfrutar más estos textos conforme más se sumerge. Que eso es lo que caracteriza la buena literatura, al fin y al cabo, ¿no? Cuanto uno más la conoce, más la disfruta. Y ahora sí, cerramos la grabación.